Buenas noches, hemos escuchado ya la trayectoria de Eddie Recinos y lo tenemos ahora aquí con nosotros en el panel de periodistas. Eddie, cuéntanos qué fue lo que te motivó a entrar a este medio del periodismo y la comunicación. Pues gracias Henry, gracias compañeros, amigos del periodismo. Pues la verdad lo que me apasionó dentro de todo esto fue dar a conocer noticias, me llamó mucho la atención. Primero la televisión, que fue el mundo que exploré, y gracias a Oscar, que en ese momento pues estaba lanzando una promoción para todos aquellos que estaban estudiando o participando de las escuelas de comunicación en las universidades. A través de TV Noticias es donde empiezo yo a pues laborar en esta carrera de periodismo. Básicamente mi especialización con todos pues fue en lo general. Después pues pasamos diferentes fuentes hasta que pues diferentes cambios que he tenido, evoluciones dentro de todo este proceso de radio, televisión, en todo caso televisión, radio y medios escritos, que es donde el último que he estado, pues ha sido mi expertise, básicamente el periodismo deportivo. ¿Alguna anécdota que hayas vivido en ese entonces? La anécdota más importante, tengo tres anécdotas bien importantes y la resumo fácil. La primera vez que fui a un estadio, casualmente fue con Gustavo, que fuimos a cubrir un partido de comunicaciones y pues que nos tocó que entrevistar a un jugador, en este caso era Lionel Fulgencio Botón de comunicaciones. En esa ocasión, ese jugador pues estaba pasando por un buen momento futbolístico, hacía goles, buenas jugadas y todos se le lanzaron en ese momento al jugador. Y me recuerdo bien que la oportunidad que me dio Gustavo fue que yo lo entrevistara. El jugador al principio no muy quería que nos diera, no nos quería dar declaraciones. Terminó cediendo, por supuesto, porque había algarabía, había emoción, había ganado comunicaciones. Luego otra de las anécdotas, tal vez la no menos importante, pero que ha impactado casi que en la vida periodística, fue la tragedia en el estadio Mateo Flores, ¿verdad? Y la otra es la eliminatoria de Alemania 2006, que básicamente como periodista estuvimos cerca de una participación de la selección de Portugal. Básicamente viví toda esa eliminatoria. Me recuerdo bien cuando a Eddie lo llamamos a que se integrara al equipo, iban dos hermanos más, y entonces se los encargo a Gustavo y por supuesto Eddie es de los que se rescataron de todo ese equipo que llegó por primera vez a los medios de comunicación y especialmente a TV Noticias. Eddie, de los tres, porque comenzaste en televisión, estuviste en prensa escrita y en radio, ¿cuál te ha agradado más? Creo que los tres me han agradado muy bien, ¿verdad? Por supuesto, es inolvidable la televisión, ¿verdad? TV Noticias, la gran escuela, el gran ambiente que teníamos, o sea, no solo las reuniones que se tenían para agrandar el conocimiento, sino que conocer cada una de las fuentes de qué era lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Todas las mañanas, luego el redactar y hacer una nota para el lead que servía de presentación de esa noticia. Eso fue un aprendizaje para mí importante. Pero cada uno, como te digo, ha marcado mi vida. Y por supuesto, el periodismo de prensa es donde ha estado, prensa escrita es donde más ha estado, ¿verdad? Tomando en cuenta que son casi 21 años solo de prensa escrita y eso me ha servido, por supuesto, para abrirme campo en la docencia de periodismo deportivo también, ¿verdad? Porque he aprendido a tomar fotografías, redactar una crónica deportiva, hacer investigaciones, que eso me sirvió a lo largo del periodismo en televisión y de radio, porque se hacen situaciones cortitas, pero en el periodismo de prensa escrita
hay cancha como para ampliar un poco y el periodismo deportivo no puede estar alejado de ese tipo de cosas, ¿verdad? De las investigaciones periodísticas en el deporte, porque también ahí se manejan fondos públicos también, ¿verdad? Claro, Eddie, y dime, ¿por qué pudo más los deportes que la Pues porque noticia? no son las noticias más fáciles que pueden haber, al contrario, son las noticias, son más complicadas porque hay que romperse la Muchas camisa pasiones. de aficionado, exacto. Entonces hay que quitarse la camisa de aficionado de algún equipo de color, ¿verdad? Pero hay que ponerse la camiseta de Guatemala. Esa es la que hay que dejar. Entonces sí ha sido muy difícil en este caso, ¿verdad? Porque nace uno en una casa donde hay pasiones encontradas del deporte, principalmente porque habíamos tenido una cultura de asistir al estadio, ver partidos o ir a ver eventos deportivos, ¿verdad? Entonces, el hecho de ya estar dentro del escenario, pero no ser partícipe, porque a veces los periodistas deportivos ahora se malinterpreta porque deben de ser partícipe de las noticias y no es así, ¿verdad? Uno debe de ser, pues, el interlocutor de lo que está sucediendo. Eddie, y dentro de lo que has vivido, has tenido que viajar al extranjero. Eso también compartámoslo porque eso motiva a los jóvenes periodistas. Sí, claro, gracias a Dios, pues esta bendita profesión me dio la oportunidad de tener una infinidad de viajes, incluso tener concentraciones al lado de selecciones nacionales. Conviví con una selección casi 22 días fuera del país, comiendo otro tipo de comida que no sean los frijolitos y tortillas que acostumbramos aquí, ¿verdad? O el francesito tostadito. Entonces, claro, es otra vivencia, máxime cuando uno cree que sabe el idioma y debe de irlo mejorando, comunicarse, ¿verdad? Ir a conocer lugares donde uno cree que está cerca el ambiente de entrenamiento y cerca del lugar donde puede ir uno a divertirse y no queda a veces ni tiempo ni para eso, pues, ¿verdad? O de ir a caminar con los mismos seleccionados y conocer esos lugares, pero tenés que ir tomándole fotografías. Por ejemplo, nos pasó cuando fue la Copa de Oro en el 2012. Andábamos en Nueva York y conocimos el Empire State, pero de lejos, ¿verdad? Porque andábamos disque paseando, pero andábamos paseando con los seleccionados y las fotos y el ambiente, la historia, era que ellos andaban descansando después de haber conseguido una goleada importante ante Santa Lucía, la isla esta, ¿verdad? O conocer incluso otro tipo de culturas, el Caribe, que ellos a partir de las 12 los días sábados dejan de trabajar y parecen pueblos fantasmas casi todas las islas del Caribe. ¿En algún momento alguno de los deportistas te ha pues reclamado por algo que has dicho o se ha molestado por tus comentarios? Claro, claro, sí, sí, lo tuve. Eso sucedió en siglo XXI cuando se hizo la nota de la denuncia que recibió el Pescado Ruiz. Casualmente fue el Pescado Ruiz, el ídolo que estaba creciendo en su momento, que todos esperábamos mucho de él. ¿Se recuerdan entonces de esa noticia cuando la esposa entonces lo va a denunciar por agresiones, abandono de hogar y ese tipo de situaciones que nos alejaban de lo deportivo totalmente, pues, ¿verdad? Pero obviamente nos acercaban al ser humano que comete errores como nosotros, pues, ¿verdad? Pero era y tenía que ser noticia en ese momento. Fue una noticia de portada y eso obviamente en algún momento me trajo el hecho de que lo tuve que enfrentar. Hablamos, él lo entendió porque era una noticia que se dio de primera mano. La esposa del jugador llamó a la redacción, yo tomé la llamada, pensé que todo era una broma, volví a llamar a la casa y contestó la muchacha y me dijo, mire, no me cree,
yo estoy golpeada, tengo fotos, tengo esto, tengo lo otro. Entonces no estaba muy de moda, digamos así, los correos electrónicos, mucho menos el WhatsApp, pero obviamente después conocimos esas fotografías. Él entendió, por supuesto, que fue un error que cometió, ¿verdad? Se disculpó, por supuesto, por lo que en algún momento dijo contra mi persona y contra el medio, ¿verdad? Y por supuesto, después la relación que les digo entre los deportistas y un periodista debe ser, pues, de respeto, ¿verdad? Hasta el momento, pues, nos seguimos comunicando. Él ahora está de este otro lado, periodista deportivo de fútbol, y pues está realizando esa nueva faceta y que la está tratando de entender, ¿verdad? Porque sí es bastante difícil. También en el momento en el que se da el caso de los amaños de fútbol, eso fue otra situación también, ¿verdad? Y no digamos el caso de la corrupción que se pueda dar en Comité Olímpico y CAG. Los directivos no directamente, pero a través de otras personas te llaman y te dicen, mira, ya no hagas, ya no digas, ¿verdad? Eso puede suceder. ¿Te acordás? Creo que convivimos una vez en Costa Rica. Yo estaba realizando una investigación allá y tú cubrías los partidos de la selección. Y me acuerdo Sí. que estuvimos a punto de ir a un mundial, pero creo que en el último minuto nos empatan y se fue un total para nosotros dentro de la selección. Yo me encontraba cerca de la selección, pero ¿cómo vivieron ustedes ese momento allá? Pues nosotros, casualmente, esa es una de las tres noticias impactantes deportivamente hablando, ¿verdad? El hecho de que estuvimos tan cerca Así es. eh, y todo fue un arreglo que después se fue conociendo como el FIFA Gate, ¿verdad? El mismo técnico de la selección de México dio a conocer que dieron algunas situaciones extrañas con jugadores, ¿verdad? En ese momento era Ricardo Lavolpe. Y fue una pérdida de México en tierra de Trinidad y Tobago. Lo que sucediera era de que dicen de que el entonces presidente de CONCACAF era Jack Warner, que se había perpetuado en el cargo como presidente, estaba tratando de encontrar a toda costa el pase o el boleto de Trinidad y Tobago, porque su hijo era el dueño de una de las principales empresas de turismo y que ya tenían comprados casi 5,000 boletos para asistir a Alemania. Eddie, cuando fue la pérdida de vidas en el estadio, en ese momento, Mateo Flores, se dio porque hubo exceso de venta de boletos. ¿Por qué nunca se había denunciado o se había hecho noticia de eso? Todo sucedió también por la emoción, la euforia. En ese momento no había un muro de contención que repliega a la gente hacia las laterales, o sea, izquierda o derecha, sino que uno se iba de una vez al vacío y pasaba encima de la gente que ya estaba cómoda y sentada. Aparte, no había una escalinata de ubicación como lo hay ahora. Ahora son puertas de casi 4 metros de ancho, ¿verdad? Y aún así se sigue dando la reventa porque vemos a los revendedores y aún así se sigue dando la venta de alcohol porque la ley dice que las ventas deben de estar alejadas a más de 100 metros de los eventos deportivos. Y en los estadios se vende licor, ¿verdad?